Así que bueno, yo les pedí hacer una manera de introducción rápida sobre antenas. Lo mío se trata de la importancia del tamaño de boom en las antenas Yagi. Y quiero comenzar por una presentación aquí yo no sé si ahí están viendo, yo creo que sería bueno que aquí hay campito, adelante, que se sienten por aquí, ¿verdad? Si me hacen el favor, para que tengan un poquito de orden, ¿verdad? Para que aprendan algo, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que yo soy ingeniero agrónomo, no especialista en antenas, y empírico hasta cierto punto en la construcción, rediseño y arreglo de antenas. Yo ya como pensionado dedico mucho tiempo al asunto de antenas y tengo bastante experiencia en la teoría, no mucho. Aquí hay gente que pues lógicamente, como Juan Carlos, que conoce también mucho de antenas, del diseño, de todo el teje y maneje de antenas. Yo me inicié en el año 1959, a la edad de 9 años ya yo estaba haciendo radio y mi primera antena fue una antena doblete, 2 varillas de bambú con un alambre en el centro y una línea, un bajante, y eran los tiempos del AM de amplitud modulada. Imaginen ustedes, hace rato eso, ¿verdad? En 1966, ya cuando me integré a la banda lateral, no sabía ni qué era banda lateral. Imagínense yo con un equipo, un DX40 que me fue mi equipo original y un radio musiquero. A mí me decían banda lateral y yo me iba hasta un extremo de la banda a ver si era que estaba por allá la banda lateral, y si no copiaba nada me iba para el otro extremo. Yo que iba a saber que era single sideband y de todo, vea qué inocencia, a los 16 años. Y en ese tiempo ya incursioné en banda lateral, en SSB, y construí mi primera antena direccional de 2 elementos. Yo ni sabía que había que hacerle en aluminio, ni que esto, solo unas medidas por ahí las conseguí, y el cable bajante no sabía de las pérdidas de los cables ni nada. La conecté y ahí comencé a transmitir menos de ondas estacionarias, ¿verdad? Podía estar hasta el vaso de ondas estacionarias que no sabía. Para ese entonces ya tenía un equipito, un NSX3 de 3 bandas, segunda o tercera mano que conseguí. Mis padres, lógicamente, a la edad de 16 años, yo estudiante en el Liceo de Costa Rica, 5,000 colones costó el radiecito, a pagos 500 colones por mes, a la TI2 Madrid de España, Mario Rodríguez, ¿verdad? Y él los traía de la Henry Radio de California. Ahí los compraba y se ganaba más del doble, imagínense. Imaginen el precio que los compraba. De ahí ya pues comencé ya con el transceptor de SSB a hacer más radio, y en 20 metros hice mis primeros comunicados, una antenita 20 y una antenita 40. Con la de 20 hacía DX, en la de 40 hablaba con mi abuelo, mi papá también, que era radioaficionado, hablaba con mi abuelo, que también era radioaficionado, digamos, entre paréntesis, en la finca. Porque ese fue un proceso muy interesante. Hoy vamos a tocar temas muy específicos. En algún momento podemos tocar temas diferentes que le pueden gustar a ustedes. Y ahí conversábamos nosotros todos los días. Hubiera quebrado mi papá cuando yo le dejaba el equipo en 20 y él tenía que ir a 40 a ajustarlo y pasar la antena y todo. Era una odisea para él. Con ese equipo de 3 bandas y una dipolo que tenía, hice mis primeros 250 países en SSB. Vivía ahí en la avenida 10, en la avenida San Martín, y tenía como a 100 metros TI2 Eco Víctor y al hijo TI2 EVA. Tenía mucha gente, radioaficionados ahí cerca, que ahora no se da mucho ese fenómeno, pero me ponían 40, 50 decibeles de barbas y salía la Mancha Brava también ahí, 14.190. Salía Pedrito Suárez, TI2 Paz, con un Swan 500, que era como se desparramaba por todo lado. Y toda esta gente de San José, imagínense, yo haciendo DX de fiebre, era de los pocos que hacíamos DX en ese tiempo. Posteriormente,
pude comprarle una antenita a TI2IO, Hans Schulz, algunos lo recuerdan por acá, de muy grata memoria para Minor y alguna gente. Y entonces ahí fueron Mulecuero y Luis, el que trabajaba con Mulecuero, no me acuerdo el apellido, me instalaron la antena y ahí ya tuve mi primera antena direccional. La primera antenita direccional y ya fue una gran diferencia. El poder tener la antenita direccional con un motorcito AR22 para poder darle vuelta, claro, con un gran ¿y a mí? con un gran problema. Mucha radiofrecuencia, los vecinos me les metía a los equipos a los televisores de los vecinos y era un broncón siempre eso. Posteriormente del National me hice ya de un TR4 que era un equipito mejor y tuve la oportunidad ya de trabajar 10, 15 y otras bandas y sí era era diferente. Esa antenita TH3 Junior solo aguantaba 600 watts PP, entonces no podía, lineal ni podía comprarlo ni había posibilidad. Porque yo veo que ahora todo el mundo tiene sus equipos y los equipos los cambian cada rato porque hay mucha oferta de equipos y mucha variedad. En ese tiempo no, en ese tiempo un equipo le duraba 10 o 15 años y no había, y los amplificadores, no como ahora que cualquiera tiene un amplificador de 2 kilos y ahora les gusta empujarle 1,5 kilos, ojalá ver el 1,5 kilos ahí en la agujita del watímetro. En ese tiempo, no era así, costaba mucho, no había mucha oferta. Alberto, esos 5,000 colones trasladados al costo de la vida de hoy, ¿qué representaba? 1,500, 2,000 Huevo, chica. Más o menos. Un carro en esos años costaba 10,000, 12,000 colones. Sí, más o menos. era muy exclusivo. Sí, hay un montón de plata. Correcto. Y después de eso ya pasé a cúbica, una High Quad. Que es una cúbica de la High Gain de aluminio totalmente y de ahí comencé con otras antenas en el peregrinar de la vida. El objetivo de la charla del día de hoy es compartir con ustedes aspectos interesantes básicamente de las antenas Yagis. No vamos por lo menos yo no voy a mencionar algunas otras antenas de alambre cúbicas ni rómbicas ni ningún otro tipo de antena porque este tema se presta para que estemos aquí varios días hablando y más nosotros, ¿verdad? Me ha tocado utilizar gran cantidad de antenas de diferentes formas, modelos, marcas, tamaños, alturas. Si yo les digo, por ejemplo, algunos de ustedes de las antenas Telrex, muchos no sabrán que es una antena Telrex, pero era el Cadillac de aquellos años. Una antena Telrex era tener lo máximo, una Wilson. Segundo, después vinieron las KLM, que las KLM vinieron a revolucionar mucho la radio. El dueño, el inventor, todavía sale en 40 metros ahí de vez en cuando desde California. Hace pocos días leí un artículo, yo no sé, Mauricio, si le llegó el enlace que le mandé, y Roberto, de un americano que decía que cuál era la mejor antena y que tenía la cabeza llena de ideas y de todo. Y pues la mejor antena para cada uno de nosotros es la antena que le trabaje mejor, que le sirva y la que pueda comprar realmente, ¿verdad? Ojalá puedan comprar una Space DX antena, ¿verdad? Que sería ideal, ¿verdad? Luis Bernardo. Bueno, entonces aquí hay mucha cosa interesantísima, como le digo, que no podemos tocar. Porque para que una antena funcione bien, ideal, es que usted tiene que tener las condiciones ideales de suelo, conductividad de suelo, que es muy importante, altura, diseño de antena, lugar de ruido, de bajo ruido, que tenga la ubicación en general, que tenga 360 grados y no tenga montañas cerca. Eso les ayuda, eso es ideal, pero nadie lo tiene eso.
Hoy tenemos, como les mencioné, a un experto en antenas, Luis Fernando, que les va a evacuar muchas dudas. Yo nada más quisiera en este momento reafirmar algunos conceptos válidos para el buen funcionamiento de las antenas, que es lo que usamos o lo usábamos los viejillos como yo para hacer el cálculo de las antenas, ¿verdad? Quiero hacer la salvedad que esto no se trata de una competencia de conocimientos, sino instruir a los asistentes sobre cómo mejorar sus condiciones de transmisión utilizando métodos y materiales a su alcance. Aquí les voy a proyectar una foto. Ya tiene esta foto un tiempito porque he hecho algunos cambios. Esa es mi casa, mis antenas. Aquí pueden ver ustedes que vamos a comenzar de aquí para allá. Hay una sloper de 80 metros que viene de aquella torre, que dicho sea de paso es una torre mía, pero la tengo alquilada a una compañía de celulares. Porque aquí únicamente tenemos la bendición de tener 2 señoras nada más. Pero en muchas casas las señoras no les gusta ver muchas antenas en el patio de la casa. Entonces, como anécdota les tengo que contar de que yo tenía la torre ahí hace 10 años, comenzó la época de celulares y entonces llegaron a tocar a mi casa una compañía y me dijeron, esa torre es suya. Y habían problemas muy serios con las municipalidades y el MINAI y no querían ver antenas y fue un problema muy serio. Entonces me preguntaron, ¿usted no quiere alquilar esa torre para celulares? Y le digo, bueno, y déjeme ver. Ya comencé a hacerme el rogado. ¿Y cuánto me pagan? Que aquí, que allá. Y le digo, ahí voy a conversar con mi señora. Entonces hablé con mi señora y le digo, mira, hay una compañía que quiere montar, los celulares están comenzando apenas, ¿te interesa? Y me dice, bueno, y sirve, y pagan bien, sí. Bueno, pero la buena noticia que te quiero dar a vos es que la vamos a alquilar en tanto y eso va a ser para vos. Alquilásela. Inmediatamente. Alquilásela. Sí. De una vez. De una vez. Entonces yo negocié con ellos de que me dejaran poner unos alambriños, unos alambritos ahí. Nunca se imaginaron que era una cúbica de 40, una sloper de 80, una L invertida de 160 y que me pusieran otra torre. Y yo me aproveché y le dije a la señora que tenía que poner 2 torres para sustituir esa torre. Y después metí una torrecita más pequeña. Bueno, entonces ahí tenía la 80 metros en sloper, una L invertida de 160 metros, una KLM monobanda de 5 elementos. Aquí abajo una de 17 metros, 4 elementos monobandas. 5 elementos monobanda en 12 metros en esta torre que está aquí. Después por este otro lado, en esta otra torre, una TH7 de XX para 5 bandas. Aquí una KLM de 7 elementos para 6 metros. Está en otra torrecita que casi no se ve. Aquí en la torre que alquilé habían 2 elementos de alambre cúbicos para 40 metros. Y aquí entre torre y torre puse un alambre y puse 6 elementos para 30 metros. Así que eso ya no está así porque hice unos cambios. Porque tenía mucho problema tenía 6, 7 rotores trabajando, 6, 7 problemas. Entonces cambié un poco, puse una TH11, dejé esto, bajé estas antenas y me gané 2 bandas y casi todo está igual. Pero ese es el chat mío. Estoy en Santana. El lugar no es muy bueno para radio. La conductividad de la tierra es muy malo. Estoy en un hueco y de milagro salgo ahí. Roberto. ¿Quién conoce a este señor? No es mi abuelito. Aunque se parezca. Aunque se parezca, pero se le parece más a Mauricio. ¿Verdad? No, bueno. Ese es... A Olmedo Chan se parece. Sí. Que abierto los 80. Exacto. Ese es Mr. Yagi, el que inventó las antenas Yagi. Vivió de 1886 a 1976, ¿verdad? A él le debemos todo el diseño, digamos, de lo básico, la invención de las antenas Yagi, que era una antena excitada y un elemento parasítico, y ahí comenzó a trabajar de ahí en adelante. Aquí hay una pregunta muy difícil actual. El tamaño sí importa. Es muy importante decirles.
reafirmar que realmente el tamaño de boom sí es importante en el gain de la antena, en la ganancia de la antena. Porque cuando hablamos de múltiples elementos en la antena, si aumentamos el boom, pues lógicamente vamos a tener más gain, pero también aumenta el front to back de la antena. Entonces es muy importante conocer esto. En los tiempos nuestros utilizábamos esta fórmula para que ustedes sepan. Por ejemplo, si íbamos a hacer una antena de 5 elementos, la distancia entre el elemento reflector y el elemento radiador podía ir de 0.18 a 0.22 de longitud de onda, ¿verdad? Eso es lo que llamábamos en el tiempo de antes la distancia separación corta y separación larga, espaciado corto y espaciado largo, porque vos puedes tener una antena con 3 elementos en un espaciado de 0.18 en 5 o 0.22 más largo, lógicamente pues va a necesitar más boom. Y entonces esta tablita nos daba los indicadores entre el elemento radiador 0.14 y el primer director 0.14 de longitud de onda. Entonces multiplican esto por la banda. Si es para 20 metros, lo multiplican por 20 metros, por 20. Y así sucesivamente. Aquí nos llega hasta 8 elementos y aquí de 80 hasta n número de elementos, ¿verdad? Esto es lo que usábamos nosotros para calcular el tamaño del boom. Y yo a veces lo uso. Esa es la regla más antigua que hay. No tanto el número de elementos que se pongan en el boom, sino la separación. La literatura dice que 4 elementos espaciado largo equivalen a 6 elementos en espaciado corto, ¿verdad? Entonces a veces nosotros nos vamos y hay mucha tendencia hoy día a meterle muchos elementos a las antenas. Y entonces no se gana mucho. Claro que aquí hay un factor importante. Estamos hablando de antenas monobandas aquí. Hoy día están las multibandas como esta Optibeam que tenemos aquí en el Radio Club. Y entonces ahí hay que jugar con una serie de factores de distancia de las diferentes bandas, más en antenas que tienen 5 bandas. En las antenas 5 bandas pues hay que tener mucho cuidado en eso. Hoy día, y ya la tecnología ha avanzado mucho y se usan las computadoras para el cálculo de todo esto, ¿verdad? Ha habido un antes y después del uso de las computadoras. Antes usábamos como referencia las revistas de la RRL, QST, Q73, la revista española, el Radio Club Español, la de Inglaterra y algunas revistas como Radio Sporting, como esta, que ya tiene más años que Minor. Y entonces esta revistita todavía tiene información, tiene una comparación entre antenas de 6 elementos interesantísima que yo la uso, una comparación entre Telrex, Wilson y la KLM. Estas utilizan, claro, la computación, y aquí Luis nos puede decir después, y los que utilizan los programas de computación es como el molino. Por allá va a salir lo que usted le mete por aquí, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado en el diseño de estas antenas. Por ejemplo, se usan los programas Managal, que es un programa muy usado, el 4NEC2, el NEC2 Go, el Hamsoft, SNEC, hay uno G4FGQ y muchos más. Hay muchos más. Luis tiene sus programas también. Claro que yo hago la salvedad que estos programas tienen que alimentarse con información determinada para establecer qué es lo que queremos, ¿verdad? Porque ahí hay que incluir el tipo de material, el grueso del alambre, si son tubos, el tipo de antena, los tamaños de los elementos, el largo del boom, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero ellas te dan el resultado y te dan la ganancia en decibeles. Le tenés que meter la altura ahí porque trabajan diferente a diferentes alturas también, ¿verdad? Como todas las antenas. Entonces es muy importante. Aquí hay algunos que dominan este programa, estos programas Victicor, pues no veo a Victicor hoy aquí. ¿Se escuchó? No, me le pone ausente, por favor. Entonces, es muy importante pues dominar estos programas y saberlos interpretar. Hay diferentes tipos de antena también que ustedes tienen que saber, porque hoy día pues hay una tendencia que es las antenas OWA y las LFA, que se llaman así, que tienen los elementos excitados más cercanos para aumentar el ancho de banda, y entonces, y la OWA, y pues hay que dominar estas cositas bien para poder, ¿cómo se llama?, diseñar una antena. Este es lo que usábamos nosotros para el cálculo de los elementos antes, ¿verdad? Con una regla igual que la que teníamos ahí. Usábamos el Riemann 475 entre la frecuencia en megahertz, el director y el reflector, con la misma cosa. Claro, mucha gente, y a veces lo hago yo, multiplican por 0.95 cuando se trata de no alambre sólido, sino que cable eléctrico que va forrado, ¿verdad? Eso es una cosa que no usan. Entonces, la regla es esta que usábamos antes. Calculábamos el elemento excitado y el reflector era un 5% más grande y el director 5% más pequeño. Y así más directores iban en ese ritmo de 5%. Claro, se encuentra uno en algunos programas que no es 0.5, sino que es 0.385643. Ya las computadoras han afinado ese asunto, ¿correcto? Conclusiones y recomendaciones. Hay que conocer los aspectos básicos de antena, los tipos, los modelos, las marcas. Hoy día hay mucha marca de antena, siguen predominando las High Gain, las Moly, Cushcraft, MFJ, aunque acaba de cerrar la fábrica de MFJ, pero ahí están en el mercado. Yo les puedo decir del tiempo aquellos Gonset era una antena que era muy utilizada en este país, y la M2 es una fábrica, pero son antenas caras, ¿verdad? Ya estamos hablando de antenas bastante caras. Ni decir la Optivin, que tiene el Radio Club de Costa Rica, que tiene un lujo aquí. Esa antena está en el orden de 5.000 euros. Eso cuesta. Aprender a utilizar los programas es una conclusión muy importante. Dominar el uso de los analizadores de antena, como el MFJ 259B, que ese te da unos 3 indicadores. El Rig Expert y el Mini 3000 Nano, que son los 3 que tengo yo, porque el otro lo regalé a Minor. Así que con esos 3 me las juego ahí, y eso es importante porque son una herramienta sumamente valiosa para poder uno determinar cómo está la antena. Leer libros, aquí traje yo unos libros que ahora los paso para que vean, son libros ya viejos. Y ver YouTube tiene hoy día excelente información de antenas. Excelente, para poder ver, analizar. Claro, no todo lo que se dice ahí es verdad. Hay que tener eso mucho cuidado, ¿verdad? La recomendación mía para ir finalizando es utilizar buenas antenas y no dejarse llevar por la propaganda con modelos muy comerciales que no dan buenos resultados. Por ejemplo, particularmente a mí las antenas verticales nunca me han funcionado bien. Sean antenas verticales con radiales o antenas verticales sin radiales. Y las he operado en expediciones de radio, en varias expediciones, pero a otra gente sí le funcionan bien las antenas verticales. Hoy día usted ve que en el YouTube usa mucho los alambres extendidos o los MFETs, antenas, y hay una cosa muy difícil.
que es que hacen una antena, ponen su esfuerzo y quieren que todo el mundo los escuche. Y hay antenas que no escuchan. Y si usted particularmente está trabajando con una Optibeam y tiene una antena buena y está trabajando un pile-up allá en 40 metros y ahí oye en el fondo gente que le está llamando, a usted lo están escuchando muy fuerte porque tiene una buena antena, pero allá tienen un alambrito a lo mejor y puede que el alambrito esté ajustado y esté bien de estacionarias y todo, pero de ahí no es una antena para esas circunstancias. Yo tengo un amigo allá en Chile que él fabrica antenas, que es 4 Whisky Japón Kilo, tiene muy buenas antenas, él copia también muchos diseños de antenas y por ejemplo él le dice a la gente cuando está hablando de 40 metros, no, yo prefiero una dipolo de 40 metros alta y bien ajustada que una direccional de 2 o 3 elementos en 40, siendo él un especialista en antenas. ¿Por qué? Porque a él le interesa hablar ahí a los 500 kilómetros, a los otros les interesa ir, cruzar el charco, irse al otro lado. Por ejemplo, a mí en 40 metros ahora tengo un elemento rotativo. Me trabaja excelente, excelente, excelente. Y prefiero el elemento rotativo que los 2 elementos. ¿Por qué? Porque en los concursos que yo hago, cuando pongo 2 elementos me quita señal de atrás. Y con un elemento rotativo no me quita señal de atrás. Entonces puedo trabajar todo. Todas las antenas tienen su razón y su causa de ser. Hay una antena fantástica, muy buena, hoy día, que es la Hexbeam. La Hexbeam ha venido a revolucionar el uso de antenas baratas y de alambre. Ahí digo yo que la teoría no coincide con la práctica. Ahí la práctica se llevó a la teoría. A veces uno escucha una señal sumamente fuerte y ¿qué antena está usando? Una Hexbeam. Es increíble, a mí me ha pasado muchas veces, por eso yo la recomiendo. Mucha gente la tiene para recepción. Bueno, esto es básicamente para no extenderme mucho. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y cualquier cosa estamos a la orden. No sé si habrá alguna pregunta. Entonces el tamaño sí importa. El tamaño sí importa.